Saludos y buenas amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un pequeño video haciéndole una reseña, algunas explicaciones quizás extra, a alguno le puede servir, sobre cómo podemos calcular la fuente para nuestros proyectos amplificadores de audio. Esta es la entrada del blog que ya realicé con esas informaciones. Básicamente es pues a mostrársela y dar algunos detalles para aquellas personas que quizás puedan tener algunas dudas sobre este asunto. Bien, empezamos primero. Para calcular nuestra fuente, lo primero que debemos saber es la potencia total que se demanda para nuestro circuito amplificador, y entonces tenemos dos variantes. Podemos tener una fuente que sea switch o una fuente que lleve un transformador como este. Si la fuente es switch, simplemente calculamos la potencia, y la fuente switch que debemos armar o comprar debe tener mínimo, poder entregar mínimo esa potencia. En el caso del transformador, entonces debemos construir el transformador que tenga mínimo esa potencia también, y la potencia como tal la vamos a considerar calculando que la potencia total PT va a ser igual a la potencia de salida. Y cuando hablamos de potencia de salida, hablamos de todos los canales que tenga el amplificador. Por ejemplo, si el amplificador es 100 más 100, pues entonces la potencia de salida es 200. Si tiene 4 canales de 100, la potencia de salida será 400. Eso lo vamos a dividir entre la eficiencia de la configuración que tengamos. Como se explica aquí, en las configuraciones AB, la eficiencia es del 60% y en la clase D es del 90%. Entonces lo que hacemos es dividir esa potencia ya sumada de toda la salida del amplificador que nos entregue en audio entre la eficiencia, es decir, como vemos aquí para el ejemplo del clase AB, lo dividimos por 0.6, ya que la eficiencia es del 60%. Con eso vamos a conseguir entonces el valor de la fuente o del transformador que debemos utilizar. Ya con este dato, ustedes dirán, bueno, y si lo selecciono menor de ahí, ¿funciona? No es que no funcione, la idea es que no funciona tan bien como cuando se selecciona adecuadamente el transformador que debe llevar. Sobre todo porque cuando lo tenemos a máximo volumen se exige toda esa energía, y si no está disponible, entonces empiezan a descender los niveles de tensión en el amplificador, y con ello aumenta la distorsión de salida, ya que se trabaja en saturación prácticamente de la onda. Luego procedemos entonces, ya con ese dato de potencia que nos dé, procedemos a seleccionar a partir de ahí el puente rectificador de diodos. Para ello, lo que entonces vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar, tenemos que considerar el voltaje al que trabaja el transformador, para entonces así ya con la potencia obtenida del transformador, entonces poder calcular la corriente que va a demandar la tarjeta. Y como ven aquí, se ha realizado ese cálculo. Se divide entre 1.41 por recordar que el voltaje de la tarjeta, el voltaje del transformador es 1.41 el de la tarjeta normalmente. Es decir, ya una tarjeta diseñada le dice a usted, por ejemplo, la alimentación es 50 más 50, 60 más 60, 24 más 24, entonces debemos poner el transformador con una tensión 1.41 por debajo. Cuando rectifiquemos y pongamos los capacitores, pues quede en esa tensión, salvedad de que el fabricante o el diseñador le indique lo contrario. Ya con eso entonces, con ese voltaje del transformador, lo dividimos entre su potencia, que ya la hemos calculado arriba, y vamos a tener entonces la corriente total que va a suministrar el transformador a la tarjeta cuando esté a máxima potencia. Y ya en base a eso seleccionamos los diodos. Aquí se hace una breve reseña y se explica que esos diodos deben dársele una tolerancia y ponerlos un poco mayor. Hablo de ponerlos de un 20 a un 50% mayor, debido a que cuando los capacitores se cargan demandan mucha corriente instantánea, y entonces, bueno, además de que para el uso es bueno dar algún margen, pues ponemos los diodos un poco por arriba del valor calculado. Lo otro que vamos a considerar, es muy importante, son los capacitores de filtro de la fuente. Para esta selección podemos valernos de esta ecuación. Esta es una ecuación que podrán encontrar en algunos libros y relaciona básicamente varios factores: la corriente de la fuente, la corriente que maneja la fuente, la frecuencia de la onda de donde le estamos rectificando,
R, que es el factor de rizado, que es una relación entre el voltaje de corriente alterna permisible sobre el de corriente continua, ya que recuerden que en la rectificación siempre queda un valor de rizo. Y Vm, que es el voltaje máximo de la onda, en este caso el voltaje máximo de la onda que sale del transformador, es decir, voltaje pico. Aquí entonces le doy la reseña de todos esos valores, la frecuencia en el caso mío 60 Hz y puede ser 50 donde usted esté. R lo tomamos en 0.05, ya que para audio se considera bueno o aceptable un factor de rizado del 5%, y entonces lo sustituimos con ese valor en esa fórmula. El voltaje Vm va a ser el valor RMS por 1.41, es decir, el valor RMS del transformador por 1.41 nos da el voltaje máximo. Todo eso se sustituye en la fórmula, aquí yo voy explicando con un ejemplo, por cierto, y entonces nos va a dar el valor del capacitor en microfaradios. Vamos a considerar el hecho de que los capacitores comerciales tienen tolerancia y consideramos que el capacitor está bueno si su capacitancia está dentro de los valores del valor nominal considerando la tolerancia. Entonces lo que hacemos es incrementarlo en un 20% el valor, ya que muchos capacitores comerciales vienen con tolerancia de 10 a 20%, y entonces así tenemos el valor final del capacitor que debemos usar, es decir, el valor mínimo. Usted puede usar un capacitor mayor, pero si lo considera menos de ahí, va a aumentar el valor, el factor de rizado, y con ello pues afecta la buena eficiencia del amplificador o de la tarjeta que esté alimentando con ello. Nada, esta ha sido la reseña. Cualquier duda o pregunta pueden escribirme, aquí dejo el correo electrónico, me pueden escribir solucionessergio@gmail.com, pueden hacer un donativo si así gustan, y nada, espero que le saquen provecho a la entrada al video, y nada, ha sido todo. Nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo video en este mismo canal. Suscríbase, comparta el blog, comparta el canal, y nada, ya la electrónica nos volverá a unir en una siguiente ocasión.